Jueves 19 de diciembre. Estos son los titulares. Cumplimos 100 informativos. Joaquín Rodrigo con el Clio en el hielo de Andorra. Canal Fórmula 1 en YouTube. Reportajes y entrevistas pendientes. Esto es Tiempo Racing. Comenzamos. Hola buena gente, hoy numeramos el informativo número 100. Fue un 12 de octubre de 2022, cuando al lanzar el informativo número 1 no teníamos claro ni cómo hacerlo, ni cómo publicarlo, ni tan siquiera sabíamos si lo vería alguien. Hoy cumplimos 100, es decir, 100 semanas en las que os hemos contado lo que pasaba, lo que había pasado y lo que pasaría en nuestro automovilismo aragonés. Hemos probado fórmulas nuevas, intentábamos meter todo en 3 minutos y era imposible habiendo tanto de qué hablar. Queremos pedir perdón porque la inexperiencia en esta área de comunicación nos inducía a errores, a omisiones y a meteduras de pata, pero seguimos aprendiendo de todo ello. Ahora sabemos, con las herramientas de los cookies, las visualizaciones y los tiempos medios de todos nuestros informativos en las redes sociales y en el canal de YouTube. Y estamos sorprendidos y sobre todo muy agradecidos. Aunque no estaría más que os suscribierais en YouTube, comentaréis en las redes y le dierais algún like de esos, porque eso siempre nos anima. Este finde, nuestro Joaquín Rodrigo correrá en Andorra, en las Clio Ice Trophy 2025, en el hielo del circuito Andorra Pass de la casa, con el Clio RS Line, aunque no será fácil de controlar sus 130 caballos en esa superficie de 980 metros de longitud, a 2.400 metros de altitud. Un campeonato de 4 carreras durante los 3 meses invernales, y ya os iremos contando cómo le va el tema a Joaquín. Nuevo canal en YouTube. Ya hemos terminado otro canal de YouTube dedicado solo a la Fórmula 1, con 843 vídeos de los 797 grandes premios habidos desde el 78 hasta el último, que fue el domingo. Estamos intentando que todos estén en castellano, pero de la década de los 70 y de los 80 a mediados de los 80 es difícil, ya que la Fórmula 1 no interesaba a los medios en España. Así, de paso, aprendéis o leéis idiomas tan bonitos como el japonés o el finlandés. Aunque tenemos los ojos bien abiertos y estamos escudriñando internet todos los días para encontrar mejor calidad de vídeo en algunas carreras, las de los 70 y los 80, la calidad es pelín deficiente. Todos están para ver o para bajar de la plataforma Mega. Ya sabéis, en YouTube, el canal Fórmula 1 Históricos, todo junto, para esos ratos que no os gusta la tele. También podéis llegar a través de nuestra web en la pestaña Fórmula 1 Archivos. Allí os estaremos esperando. ¿Temas pendientes? Lo sabemos. Tenemos pendientes reportajes que sacar, entrevistas realizadas que no han visto la luz. No nos da la vida para editar tanto si queremos hacerlo bien. Prometido que en unos días saldrá el reportaje del último slalom del año, en Andorra. Un especial sobre toda la temporada de slalom 2024. Varias entrevistas a dirigentes o dueños o kartistas. Y un especial de un museo asturiano. Y estamos trabajando en la nueva web para la próxima temporada. No somos el ente público, así que las cosas van despacito, pero van. Por cierto, para no perderos nada, sirve ese botoncito que es una campanita. Al suscribiros, recibís las novedades conforme las publicamos y así no os perdéis nada. Ahora que viene un tiempo sin carreras, es cuando sé que aprovecháis para terminar el coche, para mejorarlo de cara al año que viene, o para algún viaje racing o una visita de museo de esos que nos gustan. Como no podemos estar en todos los lados, aunque nos gustaría, podéis enviarnos vía WhatsApp o al email alguna noticia o vídeo de lo que queráis. Haríamos un última hora especial. Y así podréis compartirlo con todos y todas que no tengáis en vuestras redes sociales. Pues eso, buena gente.
¿Qué podemos desearos mejor? Que sigáis siendo felices, que el próximo año tengáis más ilusión, si eso es posible, y que vuestra pasión por nuestro deporte no se agote. Un abrazo enorme, feliz Navidad y próspero año 2025. Un abrazo.